Vegapunk es un personaje que se nos acaba de presentar en One Piece en el capítulo 1061. Además, Vegapunk normalmente ha estado rodeado de un aura de misterio. O rodeada. ¿Cómo decirlo? Quizá esa polémica sería mejor dejarla para el análisis, que os saldrá en un par de días, así que buscad en el canal. Pero Vegapunk quizás sea la llave para muchas cosas en One Piece. Y en este vídeo os voy a comentar para qué podría utilizarlo Oda. Me diréis muchos, bueno, tal, no sé qué, para las frutas, para explicar los serafín, para explicar... Vamos a verlo tranquilamente, ¿vale? Para empezar, Vegapunk, todos sabemos, porque lo dijo Oda, o eso creo recordar en un SBS, que cuando apareciese Vegapunk saldría todo el misterio de las frutas del diablo, es decir, de las Akuma no Mi. Por tanto, nosotros, sabiendo que ya ha salido Vegapunk, seguramente en este arco descubriremos un montón, pero un montón de cosas sobre las frutas. Además, este arco tiene pinta de que es, por así decirlo, una segunda parte de Panhazar. No solamente por los paralelismos obvios de nuevo supernova que de forma solitaria, por así decirlo, se une a la aventura de los Mujis, una isla además que tiene mucho frío, por así decirlo. Sí, Panhazar tiene mitad frío, mitad calor, pero se concentra toda la acción en la parte en la que hace frío. Un laboratorio espectacular, con un montón de inventos, con un montón de tecnología. Además, tenemos otra vez a los niños, tenemos otra vez a Tashigi y la Marina. Y tenemos la fruta fallida de Vegapunk en Panhazar. Y ahora podríamos tener exactamente el porqué de las frutas del diablo. Fijaos que ambos arcos seguramente estén bastante conectados y que sería, por así decirlo, como resolver muchas cosas que nos dejaron en el aire en Panhazar, como la creación de los gigantes, la creación de las frutas del diablo. También nos van a comentar la creación de los serafín, pero bueno, vamos paso por paso. Las frutas. Vegapunk yo creo que sí que nos va a dar cositas sobre las frutas. ¿Por qué? Porque es capaz de extraer el factor linaje. ¿Sí? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva, por ejemplo, a los pacifistas utilizando los mismos láseres o estelas de luz que explotan de Kizaru. Además, la fruta de Momo, Vegapunk la consideraba una fruta fallida. ¿Por qué es una fruta fallida? Quizá esto se nos revele ahora, ¿verdad? Además ha dicho que todavía no es capaz de controlar los instintos básicos, primarios de los animales. Quizás sea por eso, porque además justo es una Zoan, la de la fruta de Momo. Entonces quizá tenga algo que ver con eso, ¿no? Porque las Zoan se supone que son animales. Ojo que está muy interesante. Después, además, no solamente el origen de las frutas, que supongo que podrá contárnoslo, ¿verdad? Sino también esa parte del factor linaje. Y ahí entraría en juego Mats, es decir, ese grupo de científicos donde estaba Judge, donde estaba Queen y donde se supone que estaba Vegapunk. Se supone, no lo sé. No lo sé, ahí lo dejamos abierto. Ese factor linaje es una de las cosas, yo creo recordar, que le daba los poderes a los del Yerma Double Six. Y por eso mismo, porque Sanji no conseguía despertar dichos poderes, era un fracaso para Judge. Ya nos hemos dado cuenta de que no, de que Sanji los ha despertado de aquella manera, ¿no? Entonces podríamos tener un desarrollo mayor de Sanji, un Sanji que pudiese controlar esos poderes del Yerma Double Six a voluntad, en vez de que de repente se activen dichos poderes para evitar que Sanji muera, por así decirlo, lo cual sería una suerte de Ichi-Hollow, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Hay mucho Ichi-Hollow. Igual que con la fruta de Luffy, otro Ichi-Hollow. Madre mía, con Ichigo y con los Holus, bueno, ya Bleach en otro momento. Entonces yo creo que estas cosas de las frutas, tanto por qué la fruta de Momo es una fruta fallida, el factor linaje, por qué Sanji lo activa y se desactiva, las cejas, etcétera, etcétera, y además el origen de las frutas nos lo puede explicar todo Vegapunk. Ahora, eso no es lo único. Vegapunk fue quien puso Kairoseki debajo de lo que viene siendo los barcos de la marina para que pudiesen navegar por el Calm Belt, ¿verdad? Entonces a lo mejor también vamos a aprender muchísimo más del Kairoseki. No solamente del Kairoseki en el sentido de, bueno, es un arma, nerfea a las frutas, bueno, y a los reyes marinos. Los reyes marinos no se acercan cuando hay Kairoseki. Nos van a explicar muchas cosas del Kairoseki, puede ser. Yo creo que esta explicación encajaría muy bien con este arco. Porque ya que tenemos a Vegapunk, Vegapunk puede explicarlo. Además, fue quien introdujo esa remodelación en los barcos de la Marina.
Entonces sabía que los reyes marinos no se acercaban cuando había Kairoseki, o a lo mejor no lo detectaban, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Kairoseki tiene estas propiedades? ¿Por qué tenemos que el agua del mar y el Kairoseki, que se supone que sale de los volcanes, todo eso que nos explicaron, creo recordar, tienen esa conflictividad, por así decirlo? Es muy interesante, ¿verdad? Esa dicotomía que tendríamos con el Kairoseki, con los barcos, y me parece que Vegapunk también podrías darnos un poquito de luz, arrojar un poquito de luz sobre este misterio, por así decirlo. Ahora bien, no es lo único. Está Iboni. Iboni tiene un tema pendiente con Vegapunk. Yo creo que ese tema pendiente, vamos, tiene un porcentaje del 99 de que sea por Kuma. Es decir, nos puede explicar todo lo que hizo con Kuma. Todo por lo que Kuma decidió someterse a los experimentos y ser un sujeto de sus experimentos. Además de Kuma, nacen los pacifistas. Y los pacifistas 2.0, por así decirlo, son los Serafín. Que esos salen de King. Es decir, podemos aprender también de la raza lunaria. Es que, no sé si os dais cuenta, pero con Vegapunk se puede resolver de un plumazo el 80% de todas esas cuestiones de las cuales no tenemos información de One Piece. Pero ojo, vamos un poquito más allá. Vegapunk es un científico de la hostia, ¿vale? O una. Bueno, eso es otra polémica, que ya he dicho al principio que no hablaré de ella. Pensad un momento en el ataque a Lulusia por parte del Gorosei y de Im, del gobierno al fin y al cabo, ¿no? Que no de la marina, que es... sí, pero no es lo mismo. Están ligados, pero no es lo mismo. Mucha gente piensa que eso es Urano, ¿verdad? Tiene pinta. Claro que Plutón es la que podía destruir una isla con un solo ataque. Ahora vemos que si eso es Urano también. Y si Vegapunk tenía los planos de Plutón y lo único que ha hecho es mejorarlo, o vamos a ponernos en otro asunto. Porque claro, si Plutón está en Guano, los planos los tenía Tom, a saber qué pasó con ello, ¿no? Nos ponemos en otro asunto. Y si el gobierno tiene Urano desde God Valley, si es que es Urano, claro, y Vegapunk es la persona que consiguió entender el arma para que se pudiese utilizar. Hostia, 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 es que eso pinta muy interesante. Es más, y si no es Urano, y simplemente es que Vegapunk encontró a Urano o a Plutón o los planos y decidió crear el suyo propio. Hostia, es que se pone muy interesante todo esto. Evidentemente, esto son posibilidades remotas, no son posibilidades en las cuales digas, hostia, es que esto va a suceder, es que esto no va a suceder. No, pero es muy interesante. Pero ahora viene la parte interesante del vídeo, porque es que Vegapunk es un personaje que desde el minuto 1 nos lo han vendido como que sabe todo. Que es la persona más inteligente y con más sabiduría de todo One Piece. Nos lo han ido construyendo muy bien para que en el momento en el que saliese a escena pudiese ser un comodín andante y Oda, a través de Vegapunk, pudiese explicar lo que le diese la gana. Es decir, ahora mismo que Vegapunk sepa, por ejemplo, cuál era el reino antiguo y por qué eran tan avanzados, por así decirlo, encaja. Si ahora mismo Oda quiere que Vegapunk haya rescatado los poneglyphs de Ohara y los haya estudiado, haya descifrado el lenguaje de los poneglyphs y que sepa lo que ponen los poneglyphs, o, muchísimo mejor, que hubiese un Road Poneglyph en Ohara, que lo hubiesen rescatado los de Ohara y que Vegapunk lo estuviese estudiando en su laboratorio, también encaja. ¿Entendéis? ¿Entendéis a dónde voy, no? Es todo acojonante, porque Vegapunk te puede resolver todo One Piece en este arco. Pero todo, es el comodín perfecto. Y Oda lo ha ido construyendo muy bien. Al igual que Oda tiene agujeros, también tiene unas cosas espectaculares de construcción de trama. Evidentemente, un error nunca va a quitar un acierto. Y los aciertos deberíamos verlos con muchísima mayor atención que los errores. Los errores, al fin y al cabo, todo el mundo los comete. Además, este arco muchísima gente pensaba que iba a ser Elbaf. Ay, tanto tiempo diciendo que no iba a ser Elbaf, tanta gente torrándome de no tienen ni puta idea, el siguiente arco es Elbaf. Un besito desde aquí. En fin, este arco puede ser un arco de desarrollo muy importante para dos personajes, como pueden ser Chopper y Frankie. Porque si Vegapunk es capaz de curar a los niños y devolverles a su tamaño original, eso quiere decir que tiene un conocimiento médico espectacular. Hombre, es científico, factor linaje, todo eso, ¿sí? Y de ahí Chopper podría aprender mucho. Pero es que el mecha que sale, el Vegaforce número 12, 14, no recuerdo qué número era, creo que era el 14, es que ese Vegaforce, según Don Quijote Rocinante, que lo pone en Twitter y le seguiré a Twitter porque es súper interesante su cuenta, es que es idéntico al Frankie si las cosas le hubiesen ido mal de mayor.
Es que es idéntico. Entonces yo creo que aquí Frankie podría tener un power-up muchísimo más bestia, porque podemos observar que el Frankie Shogun es muchísimo más chiquitín que el Vega Force. Es que es acojonante. Además está lo de Battle Frankie, ¿no? Vega Force es muy parecido, ¿no? V, F, B, F, es interesante porque además son dos letras que hacen prácticamente, en español por lo menos hacen prácticamente el mismo sonido, en inglés no, por ejemplo uno es una B y la otra pues es un poco V, ¿no? Como Vacation, por ejemplo, y Bold, ¿no? Es diferente sonido, bueno, cosas lingüísticas al margen. Es muy interesante porque estos dos personajes pueden tener por fin un desarrollo muchísimo mayor. Muchísima gente sé que esperaba a Elbaf para que Usopp se desarrollase, bueno, a ver cómo lo digo, Usopp tiene el bolsillo de Doraemon, lo vuelvo a repetir, desde el bolsillo de Doraemon saca la munición que le dé la gana y lo utiliza, por ahí no creo que Oda vaya, pero es muy interesante. Además la trama en este arco, recordad que los Mujis vuelven a estar separados, como Panhazar, y además que ha llegado a esa isla no cualquiera, sino un Yonko, que además es Nika, que además esa fruta Vegapunk nunca la ha podido ni siquiera manipular, ni estudiar, ni nada, pero es que también nos estamos olvidando de una cosa muy interesante, que es que también está ahí Nico Robin, que es la persona que más sabe de Poneglyphs actualmente en el mundo de One Piece que nosotros sepamos, ¿verdad? Se pueden juntar dos intelectos espectaculares como son Robin y Vegapunk. Entonces llega un punto en el cual ahí quizá podamos tener una respuesta a casi todas las cuestiones que nos han ido preocupando sobre One Piece. Por lo tanto, Vegapunk, construido a través de la historia muy bien mediante comentarios de terceros, nos lo han ido pintando como una persona que sabe un montonazo, pero nunca nos han dicho que sabe. Por tanto, este es el arco en el cual Oda, después de crear a su personaje comodín, y crearlo muy bien, nos va a soltar un montón de información. ¿Serán las frutas? ¿Será el Kaijoseki? ¿Será Kuma y los pacifistas? ¿Serán las armas ancestrales? Es más, ¿será el reino antiguo? ¿Tendrá algo que ver con los Poneglyph? No lo sé, lo único que sé es que lo vamos a disfrutar un montón. Y que por mi parte, os pediría que le dieseis un like o una suscripción si os da la gana. Si nos da la gana, sois libres de no hacerlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.